ahorita. Muy bien, buenos días. Listo. Ok, muy bien. Muy buenos días acá en México, buenas noches allá en Japón. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con esta Janet de invitada. Veo ya caras conocidas, a Beggy, por ahí ya la había visto en otros talleres. A Keiko, hola Ajá. Keiko también. Hola. Más. Ay, esta chica, pero está su nombre en japonés, no sé leer esto, ¿no? Daniela, Bueno, Daniela. Ah, Daniela. Daniela, entonces bueno, probablemente sí lo puedo traducir, pero me voy a tardar un montón. No es mi fuerte el japonés, no tengo mucho rato ya que no convivo aquí en México con gente japonesa y pues se va a olvidar. Muy bien, chicas, el hablar de TDAH a mí me encanta, me fascina. Es algo que yo comencé a revisar cuando diagnostican a mi hijo hace 17 años o más, ¿no? Sí, hace 17 años. Y yo estuve viviendo con TDAH estos 17 años, 15 años, sin saber que yo tenía esta condición. Yo lo viví a través de mi hijo hace 17 años y luego hace 15 detectan a mi otro hijo, ¿no? Yo tengo 3 hijos y de esos 3 hijos, 2 tienen TDAH. El TDAH es algo así como que bien interesante porque psicodélico, ¿no? Nunca viene solo, ninguna persona tiene las mismas características, ninguna tiene el mismo tratamiento, todos tienen un hiperfoco que les permite desarrollarse, pero este, nunca, siempre van a estarte sorprendiendo con cada cosa. Son las personas más creativas que existen en el mundo, las personas más sensibles, más cariñosas, más nobles. Los hace vulnerables ante una sociedad que no está en el mismo canal, en la misma frecuencia, y obviamente el instinto de sobrevivencia con el que cuenta el ser humano hace que generen ciertas actividades de sobrevivencia que les permitan seguir con su vida y muchas veces estas corazas los vuelven violentos, los vuelven a la defensiva, los vuelven adictos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer cuál es la condición y la parte más difícil es aceptar que tengo TDAH, porque no lo conozco. Entonces, cuando me dicen, ¿tienes TDAH? Dices, ¿qué es eso, no? O sea, ¿quién me lo pegó? ¿De dónde se me pegó? ¿Quién es el culpable, no? Lo primero que buscamos son culpables. Yo recuerdo que cuando a mi hijo de 4 años le diagnostican TDAH, yo no sabía qué era eso. Decía, ¿qué tiene? ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Dónde le dio? Pues si yo lo veo completo, no trae temperatura, o sea, no le da dolor de cabeza, no se queda dormido, o sea, tipo de esas sintomatologías que tú dices que son de enfermedades, y pues no es una enfermedad, es una condición. Entonces empiezas a buscar culpables y dices, el marido tomaba, ¿no? Sí, él es el culpable, ¿no? Lo primero que hacemos es echarle la culpa a alguien. Lo es lo más fácil para poder sobrellevar un evento o un trauma emocional. Ok, para saber cuáles son las emociones con las que el adulto con TDAH se enfrenta al mundo y a la sociedad, es necesario conocer qué acompaña este trastorno, ¿no? Entonces, dentro de las estadísticas a nivel mundial, siempre se desarrolla un trastorno negativista desafiante. En algún punto de la vida de la línea de la persona con TDAH se, se, se desarrolla este. Este trastorno negativista desafiante es una respuesta al contexto donde está viviendo esta persona. Por ejemplo, vámonos en el niño o la niña con TDAH, inatenta o hiperactiva, no cumplió en la escuela. Lo castigan en la escuela, le mandan más tarea, tiene una llamada de atención, mandan a llamar a los papás y luego los papás en casa lo vuelven a castigar. Entonces tiene un ambiente hostil en la escuela, tiene un ambiente hostil en casa y su instinto de supervivencia es defenderse, ¿sí? Entonces aquí es donde ellos empiezan a comportarse mal y se generan ciertos trastornos de conducta.
trastornos del aprendizaje aun cuando su coeficiente es normal o por arriba del normal, ¿sí? Y entonces, como hay distintas comorbilidades y depende del contexto social, familiar donde se está desenvolviendo, puede generar ciertos tics. Estos tics pueden ser morderse las uñas, mover las manos, mover los pies, mover el lápiz, morderse el labio, agarrar un pedazo de aquí del cabello, estarlo mordiendo. Entonces, todo este tipo son tics. De repente empieza a brincar así el ojo, ¿no? El cachete, o empiezas a querer rayar el mesabanco, luego vienen los sienes, no sé allá en Japón, pero aquí en México se le llaman sienes, que es cuando se empiezan a tallar la mano con el lápiz hasta que se sangra, ¿no? O empiezan a cortarse y entonces nosotros generalmente cuando vemos estas alertas como padres decimos es depresión, ¿sí? Pero solamente un especialista puede detectarlo. Y entonces no sabemos si es depresión, si es ansiedad. Y todo esto, la depresión y la ansiedad, aparte de ser una comorbilidad del TDAH, es una emoción, ¿sí? Y esta emoción la puede sentir cualquier persona que tenga o no tenga TDAH, ¿sí? Todos podemos tener depresión en algún momento de nuestra vida, todos podemos generar ansiedad en algún momento de nuestra vida y va a depender mucho del contexto donde nos estamos desenvolviendo. Ahora, vámonos en por qué se desarrollan estas comorbilidades en un adolescente. En el adolescente es más común y más seguridad que se desarrolle el trastorno negativista desafiante, y es tanto en niñas como en niños, ¿sí? Y esto se deriva porque se reconoce, aparte de que el contexto familiar es hostil, no se reconoce la etapa de la preadolescencia a la adolescencia, no se está viviendo como debe de vivirse ese cambio hormonal, no sabes qué está sucediendo, el analfabetismo emocional existente en casa, existente en la escuela, no permite que los adolescentes puedan identificar este trastorno. Entonces, al sentirse agredidos, al no saber qué está sucediendo, pues lo más fácil es hacerme el fuerte, ¿no? Entonces empiezo a tener problemas con la autoridad, empiezo a tener problemas con los compañeros, y esto sucede también, por ejemplo, en las mujeres y se da muchísimo en el cambio de la etapa hormonal en el momento de que ya son, o pretenden ser o necesitan empezar a vivir su vida sexual, ¿no? Entonces, al no conocer qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo, te empiezas a volver más contestona en casa, más decidiosa, pues ahorita lo hago, pues ¿qué tiene? Entonces, todo este tipo de contestaciones ya está hablando por ahí de un cambio hormonal. Entonces, hay que saber si es un trastorno negativista desafiante o es un cambio hormonal, ¿sí? En el adulto, vamos al adulto con estas comorbilidades. ¿Cómo se generan? El adulto genera estas comorbilidades en el contexto laboral. En Japón hay una cultura y quiero que me corrijan, por favor, porque yo trabajé 8 años en un área, en una empresa japonesa aquí en México, y las jornadas laborales son muy largas, muy pesadas. Aquí hay que acatar lo que te dice el jefe. Por eso es el jefe, ¿no? Porque sabe hacer las cosas y tú vas a ser el aprendiz. Entonces hay que seguir las indicaciones, ¿no? Y acá en México es muy fácil, o la cultura mexicana es muy fácil que podamos debatir una instrucción a un jefe, y no tanto es debatir, sino sugerir otra idea, otro proceso, se analiza y se ejecuta, ¿no? Muchas veces, pues soy el encargado, pues yo lo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, y si sale bien, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué padre, ¿no? Y si sale mal, ahí sí nos regañan. Pero en Japón no hay que seguir esta estructura, entonces esto empieza ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra, a reprimir ideas, empieza a reprimir emociones, empieza a generar ansiedad y empieza a generar depresión, y entonces al no sentirnos valorados, al no sentirnos lo suficientemente buenos, tiende a generar pensamientos distorsionados de una realidad
que no existe. Y esto existe en todas las personas con TDAH, existen las personas con pobre manejo emocional, con pobre inteligencia emocional, y no necesariamente debe tener TDAH, ¿no? Entonces, esta parte sí la quiero dejar muy clara porque no es propio de la condición de TDAH. Cualquier persona lo puede tener. ¿Dónde se ve un trastorno desafiante negativista en un adulto? Cuando llega a un alto y te grita, ¿no? Muévete! Cuando la esposa lo exaspera y este empieza a golpear. Cuando con los compañeros de trabajo todo está mal y con todo se pelea. Y no hablo nada más de hombres, también de mujeres, ¿no? Cuando los pensamientos que genera van más allá de la realidad y entonces hay conflicto laboral, hay conflicto familiar, hay conflicto entre compañeros, hay conflicto social y entonces aquí es donde se genera las mismas sintomatologías que tiene un niño con TDAH, las va a tener un adulto con TDAH siempre. O sea, no desaparecen, se transforman, evolucionan, el contexto social cambia, el contexto donde se desenvuelve el individuo cambia y obviamente va a cambiar, pero siempre van a ser las mismas. Inatención en detalles de proyectos, ¿sí? Yo puedo ser muy bueno o muy buena en lo que hago, pero siempre hay que volver a revisar, como adulto con TDAH hay que volver a revisar, hay que tomarse un descanso, lo retomo al día siguiente, vuelvo a leer el proyecto que voy a entregar y reviso, porque se nos van los detalles. Y a veces por un detalle puede ser buenísimo el proyecto, pero por un detalle no pasa. Y es aquí, ¿no? La inatención. ¿Dónde más se genera la inatención en el adulto? Cuando se nos olvidan las cosas y cosas muy sencillas, las llaves. Voy a la cocina y ¿a qué venía? ¿Qué iba a hacer? Estoy cocinando y de repente voy a la tarja, en la tarja hay un plato, me puse a lavar el plato y luego después del plato dije, ay, es que esto va aquí, voy y lo meto a donde lo debo de guardar y luego donde lo debo de guardar encontré otro detallito, ya me fui con las plantas, después de las plantas me regresé a la sala, me siento a ver la tele y al ratito en la cocina ya se me quemó lo que tenía, ¿no? Entonces, este tipo de detalles hablan de una inatención. ¿Qué otro, qué otra parte nos puede dar inatención? Salgo de mi casa y esto se puede confundir con trastorno obsesivo compulsivo, ojo. Salgo de mi casa, camino 2, 3 cuadras, cerré la puerta, ¿sí la cerré? ¿No la cerré? La ventana, cerré las llaves del agua, apagué la estufa, Dios santo. Y esto empieza a generar ansiedad, 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 y empieza a generar pensamientos catastróficos uno tras otro, y te regresas y checas otra vez todo, vuelves a checar y ya se te hizo tarde. ¿En qué otra parte nos da la inatención? Porque nos da hasta con los hijos, ¿eh? ¿En qué otra parte nos da la inatención a los adultos con TDAH? Cuando llego a la consulta. Oiga, su consulta fue ayer, es mañana. ¿Qué? No puede ser, yo estaba segura que era hoy, ¿no? Entonces ahí se da la inatención. ¿Dónde más se va la inatención? Esas llaves del coche generalmente se quedan adentro del coche, ¿no? O mi coche es similar a varios, regreso al estacionamiento y no sé dónde está el coche. Y entonces andas ahí con la alarma a ver cuál es el que enciende el foquito para ubicar dónde dejaste el coche. Yo en lo personal, cada que voy a un centro comercial grande donde hay más estacionamientos, saco foto del lugar donde dejé el coche, porque para mí sí es un conflicto, ¿no? Entonces, siempre tengo que tocar el lugar. Cada que voy a un nuevo lugar, necesito generar en el teléfono mi recorrido en el GPS, porque es bien seguro que me voy a perder. Entonces, hay estrategias que uno va generando a lo largo de la vida que me permitan sobrevivir en este mundo que se supone que me da todas las herramientas, pero que no piensa como yo, ¿no? No, es como si no hubiese lugares para estacionamiento de personas con movilidad reducida, como si no hubiera líneas
de seguimiento para las personas ciegas en los estos centros comerciales, en el piso, que no hubiera escritos en braille en los lugares iguales para las personas con TDAH. O sea, de verdad tenemos ciertas dificultades y más si no sabemos que tenemos esta condición. Impulsividad, ¿cómo se da la impulsividad en los adultos? Magnificamos las emociones, ¿sí? ¿O cómo las magnificamos? ¿O es todo una tragedia o es todo una fiesta, ¿sí? Acabo de ver a un amigo que no veía hace 2 meses, llega a la ciudad, voy y lo recibo, ¡ah, qué bueno! No sé qué, lo abrazo, me da mucho gusto, hago una fiesta, y esto generó un problema con el marido, ¿sí? O con la mujer, porque se da en ambos lados. O de repente, esta impulsividad con las tarjetas de crédito, las personas con tarjetas de crédito, las personas con TDAH no debemos tener tarjetas de crédito. Pensamos que es dinero líquido. Entonces, ¡ay, salió esto! Tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo. Cuando menos acuerdo, mi sueldo se va en el pago de tarjetas. A veces ni siquiera necesito lo que estoy comprando, pero yo ya lo adquirí porque está en oferta, está de barata, si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, ay, pues ya trabajé todo este rato, toda esta semana, me lo merezco y la quincena se fue en 2 días, ¿no? Entonces, esta impulsividad no nos permite, esta impulsividad se puede volver un trastorno de alimenticio porque se genera también en la comida. Cuando ya está asociado con una depresión que no detectamos, la comida nos hace feliz porque genera satisfacción, genera serotonina y comienzo a comer en exceso, no me doy cuenta. Lo mismo pasa con las adicciones y puede ser adicción al alcohol, al tabaco, a los juegos, a las apuestas, a las mujeres, al sexo, a un montonal de cosas, ¿no? La impulsividad nos genera serotonina que hace que nuestros niveles emocionales, esa química cerebral, esté equilibrada y no deja de ser un placer. ¿Dónde más generamos la impulsividad? Me corrió mi jefe o corté con el novio, me divorcié, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? ¿No voy a sobrevivir? ¿Qué va a pasar conmigo? Y hacemos una tragedia y ya, ¿no? Entonces, o ¿por qué no me habla fulanita? Es que, ¿qué hice? No manches, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Dije algo que no estaba. Y empiezan los pensamientos a complicarse y entonces es ahí donde se genera esta desregulación emocional. Ahora, dentro del TDAH hay síntomas asociados. Si ustedes se fijan aquí debajo de impulsividad le coloqué síntomas asociados y problemas asociados. Ok, dentro de los síntomas asociados, derivados de estos pensamientos, derivados de un contexto que no siempre es real, sino es producto de mis pensamientos, existe una baja autoestima. Y esta baja autoestima se alimenta en la familia, ¿sí? Y si yo tengo una condición de TDAH que no me permite percibir la realidad como es, también es una baja autoestima que no es real, ¿sí? La búsqueda de sensaciones. Cuando un niño o un adolescente se empieza a cortar las muñecas, no siempre es porque esté triste, sino porque está viendo qué se siente. Cuando hablamos de un niño piromaníaco, que le encantan los cohetes o que anda quemando las cosas, anda en búsqueda de sensaciones. Cuando un hombre anda con uno, con otro y con otro, está en la búsqueda de sensaciones. Cuando una mujer hace lo mismo, es lo mismo, la búsqueda de sensaciones. Me encanta que me piropeen, me encanta ese ego, me encanta, bueno, al menos aquí en México se da mucho, ¿no? Entonces, depende mucho también de la cultura. Ah, ¿dónde más se da la búsqueda de sensaciones y mucho se da en el adulto? En la alta velocidad. Moto, coche,
en los deportes extremos, paracaidismo, ¿qué otro? Alpinismo, rapel, todo este tipo de búsqueda de algo que me haga generar dopamina, ¿sí? Poca tolerancia a la frustración. ¿Por qué existe poca tolerancia a la frustración? A veces no logramos conectar con ese hiperfoco que todas las personas con TDAH tienen. Por fin me pude concentrar en esto, le metí mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas cosas, y por esa inatención, por un detalle, no está bien y me genera frustración, ¿sí? Y esto se da o se puede confundir con un trastorno obsesivo compulsivo en la limpieza. Esas personas que pasamos el guante por el mueble, ¿no? No está bien barrido. Ese día que nos ponemos a hacer el quehacer y sacamos sábanas, cortinas, ventanas y todo debe estar limpio, que no toleramos que los lápices de nuestro escritorio los muevan, los toquen, ahí deben de estar porque ese es su lugar, así debe estar. Toda esta es poca tolerancia a la frustración, lo que nos genera irritabilidad, porque no siempre lo podemos controlar, inseguridad, porque no sabemos si está bien o está mal lo que estamos haciendo, sensación de fracaso y este es autosaboteo también de pensamientos, porque tú puedes ser muy bueno en tu trabajo, puedes ser el mejor científico, la mejor maestra, el mejor ingeniero, pero en casa tu casa es un caos. Y entonces existe esta sensación de fracaso, ¿no? Tu bolsa es un despapalle, ¿no? Tienes que sacar todo para buscar lo que andabas buscando o las llaves. El coche adentro siempre va a estar sucio. ¿Por qué? Porque todo guardas, pero también estos son unas características de personas muy inteligentes. ¿Por qué? Porque el orden es donde se genera o es poca prioridad. Sin embargo, es necesario porque va a reflejar nuestros pensamientos. La forma en que se están generando los pensamientos, así está nuestro contexto personal. Y en el abuso de sustancias, ¿por qué? Porque el abuso de sustancias me permite olvidarme de todo esto, ¿no? Y entre los más comunes es el alcohol y el tabaco o el cigarro, el vapeo. Ya de ahí pues se seguirán otro abuso de sustancias que me generen satisfacción. Cuando yo estaba chiquilla, mi mamá tenía una tienda y en esa tienda siempre iba una señora, yo creo que de alrededor de 80 años. Todos los días iba por una Coca-Cola, unos cigarros y una aspirina. Y se sentaba a tomar su aspirina con su coca y a fumarse su cigarro. Entonces, ¿qué tiene de sano esto? Pues nada, pero le generaba cierto equilibrio de salud a una persona de 82 años. Si se le retira esto, con tanto tiempo ya, probablemente le vaya a ocasionar más un mal en vez de un beneficio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los trastornos asociados? Trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno de conducta, esta es conducta con la autoridad y las reglas, trastorno de aprendizaje y drogodependencia. ¿En qué momento esta sintomatología se vuelve un trastorno? En el momento que ya duró más de 6 meses en tu vida, ¿sí? Yo puedo tener sintomatologías que puedo abordar y que me puedo quedar con mi TDAH nada más, pero cuando ya duró más de 6 meses ya es crónico, entonces se vuelve un trastorno en vez de una sintomatología. Y todo esto va relacionado con las emociones, ¿sí? Todo esto, ahorita vamos a ver las emociones. ¿Cuáles son los más comunes? Depresión, ansiedad y trastorno desafiante negativista. Y vamos a hablar de estos porque estos son los que me generan pensamientos erróneos que desregulan las emociones. ¿Qué es desregular las emociones? Que no me conozco en absoluto, no me doy el tiempo de conocerme para nada. ¿Dónde siento yo las emociones cuando voy a un nuevo trabajo? ¿Dónde qué sienten en el cuerpo? Vamos a interactuar un poquito.
Cuando voy a la entrevista por primera vez o que voy a conocer a mi pareja por primera vez, ¿dónde y qué siento en el cuerpo? Heikota, vamos, tú ya conoces las emociones, Sandra. Beggy, pero abre tu micrófono, Keiko. Dani también ya Ah, conoce sí, por sí, ahí. ya. Ya Miriam también. Cuando, bueno, hay molestias en el estómago, a veces cuando uno está nerviosa, ¿sí? Se te afloja el estómago o tienes dolor de estómago. Ajá, muy bien. ¿Mm? Muchas gracias, Keiko. Muy bien. Entonces, Mm, fíjense bien, ahí es donde se siente una emoción. Esa es una emoción en el cuerpo. Nervios, ujú. pena, miedo, y tenemos que ser capaces de identificarlas. ¿Qué siento cuando voy a ver a mi pareja que no la veo en 6 meses porque se fue a estudiar o a hacer un proyecto a otro lugar? Vamos a darle la palabra a Beggy. Ujú. Espero que sí tenga novio, ¿verdad? A mi papá, a mi mamá que no los veo desde hace mucho. Va. Ilusión, esperanza, no sé, ¿Qué, alegría, qué sientes en el cuerpo? en el cuerpo. Bueno, a mí me da como que taquicardia. Cardia. Muy bien, perfecto. Vamos identificando las emociones en el cuerpo, ¿vale? Ahora, cuando yo sé que hay mucho trabajo y que necesito forzosamente un permiso y ya estamos diciendo no me lo van a dar, vamos a darle la palabra a Dani. Dani, ¿qué es lo que sientes en el cuerpo? Voy a pedir un permiso laboral. Tengo al jefe más estricto del mundo. Hoy no está Vania. ¿Qué sentimos en el cuerpo? ¿Alguien quiere compartir? Dale, dale, levantaron la Eh, mano. ok. Nervios, miedo. Nervios. Sí, ¿No? tú dices, siento nervios. ¿Dónde lo sientes? En todo el cuerpo, ¿Dónde? En el en la cuerpo. ¿Dónde? cabeza. Las emociones se sienten y siempre, siempre se van a sentir en el cuerpo. Fíjense bien, cuando las manos nos sudan, cuando la cabeza se calienta, cuando me da dolor de cabeza, cuando el estómago o la boca del estómago me duele, cuando hay taquicardias, cuando me duelen los pies, ¿sí? Cuando me duelen las manos, cuando me duele la espalda. ¿Qué pasa cuando estoy sobrecargada de trabajo y de estrés, tanto en casa como en mi trabajo? ¿Qué me duele? El Los hombros, cuello. Cabeza, Todo. la Oh, el cabeza. cuello y la espalda generalmente. Sí. Cuando estoy insatisfecha sexualmente, ¿dónde me duele? La Insatisfecha cabeza. sexualmente. La cabeza. ¿Dónde? La cabeza. ¿Qué más duele? ¿Qué pasa cuando estamos en el El periodo leer, menstrual? ¿Cuáles son los cólicos? ¿Dónde duele? Estómago. Trae el abdomen, ¿verdad? Duele el horrible. abdomen. Ah, el abdomen, ajá. ¿Y eso qué significa? Eso es un cambio hormonal que nos genera cierta ansiedad, cierto estrés, y aparte de que es un sistema biológico para poder desechar, también genera toda esa sintomatología. ¿Cómo estamos más irritables? Por eso el dicho ese que dicen está en sus días, ¿verdad? No, o sea, no es que esté en mis días, ¿no? Que estamos más sensibles a lo que sucede alrededor. Lo mismo pasa con la embarazada. Está más conectada con los sentimientos del embrión y está más hipersensible al contexto que le rodea. Todo lo que yo siento lo estoy generando, lo estoy cargando en el ADN emocional de mi hijo. Si me enojé, si me estresé, si estoy feliz, si tengo hambre, todo está ahí. Por eso cuando el embarazo fue muy tormentoso y me la pasé chillando, pues el chiquillo sale bien chillo, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que eso es normal, se supone que eso le enseñé. Y eso se transmite, se vive en el cuerpo en el día a día.
¿Qué pasa cuando le damos pecho al bebé? ¿Qué nos dicen las abuelas? ¿Qué nos dicen las mamás? No coma chile. ¿Por qué? Sabe a chile, de verdad. Sabe a chile. ¿Sí? Se ve, se siente luego, luego, ¿no? Le van a dar cólicos al niño, todavía no está preparado su estómago, su sistema digestivo para percibir estos sabores que son picantes o son un poquito picantes y por eso les genera cólicos a los niños. ¿Pero por qué? Si le doy pura leche materna, pues, ¿qué has comido tú? ¿Qué has consumido? ¿Coraje? Cuando uno se enoja y está amamantando, no les puedes dar pecho a los niños, necesitas tranquilizarte porque esa leche ya no sirve. Entonces, para que vean cómo el cuerpo es tan maravilloso, que todo lo que yo estoy viviendo, todo lo que estoy pensando, todo lo que estoy sintiendo, se genera a través de esa química cerebral que genera esa sinapsis que le manda la información a todo mi cuerpo. Y entonces, cuando yo padezco siempre de la rodilla, es que ya fui al doctor y ya me dio medicamento y ya se me desinflamó, pero otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, ahí ya estamos hablando de una emoción reprimida que soy incapaz de reconocer. Entonces mi cuerpo me está diciendo, hey, pon atención en esta sintomatología, se te está repitiendo frecuentemente, ¿sí? Entonces, ojo con todo eso, ¿no? Depresión. Fíjense bien, la depresión la podemos enmascarar, no pasa nada, ¿sí? Puede ser una depresión mayor, una depresión reactiva, pero todo va a depender del contexto donde yo me esté desenvolviendo, ¿sí? Está caracterizado por un estado de ánimo, sentimientos de tristeza. ¿Qué me genera tristeza? ¿Sí? Y entonces empiezo a alterarme. Y es entonces cuando dicen, es trastorno de gente negativista. Son pensamientos distorsionados de la realidad. Sí, pero, ok, estoy pensando mal, porque estoy pensando mal, porque tengo tristeza, porque fulanito me la genera, o porque este evento me la genera, o porque me da mucha tristeza el lugar donde vivo. Soy incapaz de ser una persona reactiva, que proactiva, que se ponga a trabajar sobre esto y me sumerjo ahí, ¿no? Es una comodidad. Ansiedad. La ansiedad puede ser generalizada de pánico obsesivo compulsivo, fobias y estrés postraumático. Y es la suma de malestares físicos creados por el estado mental que primero se dispara. La ansiedad viene del miedo y el miedo es una emoción. La depresión viene de la tristeza y la tristeza es una emoción. Entonces, cuando yo estoy triste o tengo miedo, tengo que ser capaz de identificar, estoy triste por esto, reconocer que estoy triste, vivir esa tristeza, llorar lo que tenga que llorar, liberar, pero no dejarla ser parte de mi personalidad, de mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque me puede generar otros trastornos obsesivos, compulsivos, ¿sí? El estrés postraumático generalmente se realiza o viene de un accidente, de un duelo, de una separación, de un embarazo. Acabo de ser mamá y no me la creo que soy mamá, no me creo ser capaz de haber dado vida, ¿no? Este tipo de pensamientos, ¿qué voy a hacer yo con una criaturita? Se me va a morir, respira, no respira, está dormido el bebé y ahí vamos y le picamos, ¿no? A ver, se mueve, sí, sí se mueve, está vivo, ¿no? Entonces, todo esto genera estrés, todo esto genera tristeza, y más si existen a nuestro alrededor pensamientos que no nos dejan generar una vida estable y equilibrada emocionalmente. ¿Qué pensamientos? Tú no lo puedes hacer, déjalo, hago yo. La suegra, la mamá, ¿verdad? Bien buenas para decir, ¿no? Lo único que tienes que hacer es cuidar al niño y no lo haces, la pareja, ¿no? Entonces, este tipo de pensamientos van generando poco a poco un pensamiento erróneo de la realidad. Y entonces me creo incapaz de realizar las cosas. ¿Sí? ¿Ok? La depresión cuando es sintomatología. Ojo, aquí todavía no es un trastorno. Es cuando la tristeza
se vuelve algo común en mi vida. ¿Qué síntomas son? Tengo pérdida de interés. Llego de trabajar y a dormir. No hago otra cosa. No hago jardinería, no recojo mi cuarto siempre está sucio. Ya estamos hablando de una depresión. Cansancio exagerado o fatiga. Insomnio, no puedo dormir. Tengo dificultades de atención. Alteración del apetito. Culpa. Es que lo hice mal, es que lo hice mal, es que lo hice mal. Es que me van a regañar, es que me van a regañar, es que me van a regañar, ¿no? Y puede llegar a tener pensamientos de muerte. Cuando una persona ya habla de suicidio, cuando una persona ya habla de que sería más fácil la vida sin mí, la única salida que veo es que todos nos moramos, que se acabe el mundo, este tipo de pensamientos ya está hablando por ahí de una sintomatología de una probable depresión. Ahora, la persona que se va a suicidar se suicida, no lo presume. Entonces, cuando lo presume, todavía se puede salvar porque podemos poner la alerta ahí de que vamos, ¿sabes qué? Vamos a revisar con un especialista para revisar qué tipo de depresión tiene, si es depresión pura o va acompañada, si es un síntoma o ya es un trastorno depresivo, ¿no? Entonces, dijimos que la ansiedad viene de nada más no griten, ¿eh? La depresión viene del miedo y la ansiedad, De la tristeza. tristeza. Al Tristeza. revés. Al revés, ¿no? Al revés. La depresión viene de la tristeza. Al revés volteado. Así. Sí, La depresión de la tristeza, la ansiedad del miedo. del La miedo. ansiedad, ¿cuáles son los síntomas de ansiedad? Nerviosismo, inquietud, angustia, tensión. Ahora ven cuando las personas fuman un cigarro tras otro, ¿qué decimos nosotros? ¿Es adicto o es nervioso? Nervioso. Nervioso, ¿no? Pero también puede ser Nervioso. una adicción, también puede ser ansiedad. Entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Yo recuerdo un tiempo que yo consumía mucha coca, ya hace muchos años. Podía tomarme nada más en la comida una coca de 2 litros. Una sola persona, o sea, yo nada más una Coca-Cola de 2 litros. Y todo el día estaba tomando coca. Y un día me hacen un check-up general y se supone que soy de presión baja. Entonces mi presión tiende a bajar. Y me dan las gotitas para la presión. Adiós Coca-Cola. ¿Qué quiere decir? Que mi cuerpo solito es tan inteligente que te está diciendo qué es lo que requieres y en dónde necesitas poner atención. ¿Sí? Entonces ahorita la coca solamente es antojo y un traguito y quién sabe cuándo, ¿no? Así como que no. Pero ya desde ahí ya me estaba hablando mi cuerpo y me estaba diciendo, tú necesitas algo que te mantenga la presión estable. Y entonces ahí va la coca, y ahí va la coca, y ahí va la coca, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención a lo que hacemos, a lo que consumimos, cómo lo hacemos para saber qué está pasando en nuestro cuerpo. Todo está relacionado, no hay nada que no esté relacionado. El ser humano es cuerpo, mente y espíritu, y el cuerpo lo alimentamos a través de todo lo que consumimos. El espíritu lo alimentamos a través de la religión que profesamos. La mente, muy pocas veces nos ocupamos de la salud mental del individuo. Esta quedó del lado izquierdo, creemos que no es indispensable. En el área educativa nos vamos a la cognición, al aprendizaje y desarrollamos esta área. En el área laboral desarrollamos habilidades y destrezas y nos olvidamos de la salud mental de nuestros compañeros. ¿Sí? Ok, ¿qué otro síntoma de ansiedad hay? Falta de aire, compresión en el pecho, hiperventilación, problemas de concentración, temblor, náuseas, mareos, sudoración excesiva, se me empiezan a hacer tics, ¿no? Yo tenía una maestra que ya nomás le empezaba a brincar el ojo, a llorar, ya está toda tensa, ¿no? Insomnio, dificultad para conciliar el sueño y tics. ¿Por qué se desarrollan los tics? Porque tengo pobre capacidad de expresión. O sea, yo sé que me está generando un problema emocional, pero soy incapaz de expresarlo.
No puedo decir basta, no puedo decir stop, no puedo decir alto, no puedo poner límites. Y al no poner límites me genera una emoción reprimida. Hace ratito vimos más o menos cuáles eran las características de la atención y aquí los tenemos como que más detallados. No presta atención suficiente a detalles o incurre en errores, ¿sí? No escucha cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones o no tiene una tarea, dificultad para organizar tareas o actividades, evita tareas o actividades que requieran esfuerzo mental sostenido, se extravía en objetos, se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes y es olvidadizo de las tareas diarias. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Ya nada más levanten la mano así, que de repente traemos dinero y no sabemos dónde lo dejamos. Y entonces, 2, 3 meses después me pongo la chaqueta, ¡ay, entonces! ¡Ay, qué padre! ¡Qué emoción! ¿No? Pero sí esta parte de que no ponemos atención en lo que estamos haciendo. Muchas veces se cataloga como una persona que no es capaz de generar o de trabajar en cierto. Si ustedes se fijan, la mayoría de los jefes creativos necesitan un asistente que haga esta organización de tareas. O me dedico a la creatividad, me dedico a solucionar, me dedico a tomar decisiones o me dedico a organizar todo, ¿no? Entonces, ojo aquí. Y todo va a depender de que yo lo pueda expresar. Hiperactividad. Mueve en exceso manos y pies. Dice que no se escucha bien. El micrófono. ¿Ya me escucho? Sí, sí. Mueve en exceso Gracias. manos o pies. ¿Ya? Ok. Se levanta en situaciones en las que se espera esté sentado. Movimiento excesivo de situaciones inapropiadas, por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, en una conferencia, por ejemplo, dentro de consulta, todo este tipo de detalles, ¿no? Dificultad para realizar tareas y actividades de ocio de forma tan tranquila como los demás. Estar siempre en marcha o actúa como si tuviera un motor interno o habla en exceso. Y muchas veces suele interrumpir conversaciones. Estas son características de un buen vendedor, pero cuando la sociedad lo ve como un problema, he ahí cuando se desata toda la sintomatología negativa. Actividades de ocio tan tranquila como los demás, y un ejemplo que les voy a poner son los juegos de mesa. No sé perder, me causa frustración. Soy tan meticuloso, meticulosa que tengo que ganar, ¿sí? Y entonces jugar juegos de mesa como la lotería, las cartas, el dominó, me genera coraje, entonces pues mejor no juego, ¿no? Yo no jugaba juegos de mesa de chiquilla, me daba mucho coraje perder, entonces no, ¿para qué los juego? ¿Ya? Mejor no me conflictúo y todos felices, ¿no? Y esto también se puede ver como una indisciplina, como una persona que no quiere socializar, y lo hablo, vamos a elevarlo al área laboral. Recuerdo que una vez un jefe me dijo, Araceli, es que el salir a tomar con los compañeros genera integración. Y yo, ¿por qué no haces una dinámica aquí en el trabajo y nos integramos todos? O sea, yo no le veía, fíjense bien mi pensamiento, decía, bueno, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto va a ser mi recorrido? Ese dinero lo gasto en mis hijos mejor, ¿no? Los tenía todos chiquitos. Entonces, no le veía yo prioridad a eso y eso se veía como una falta de integración laboral, ¿sí? Entonces, sí habría que mediar toda esa parte y ver qué es relevante para ti y qué es irrelevante, ¿no? Entonces, siempre se me calificó así de esa manera, como que yo no quería, socializar, pero la verdad es, había dos cosas. Una, que ese dinero era más productivo en casa y dos, que me ingento muy rápido. Media hora y me tengo que retirar porque ya el exceso del ruido, el exceso de habla, el exceso de charla ya me genera a mi ansiedad. Entonces,
Si me genera ansiedad y no lo puedo, soy incapaz de controlarlo, entonces me puedo volver irritable y no quiero poner ahí algo que a lo mejor me puede costar el trabajo, ¿no? Entonces mejor no. Pensamientos de autosaboteo. Soy un desastre haciendo estas cosas. Esto se va a alargar eternamente. Si lo acabo, descubriré que este año me toca pagar. Si me toca pagar, no tendré suficiente dinero para pagarlo o no puedo. Este tipo de pensamientos no nos permiten crecer. Hay 3 emociones que no van a dejar crecer y evolucionar al ser humano. ¿Cuáles son esas 3 emociones? El miedo, la culpa y la vergüenza. Y estos se generan en el autosaboteo de los pensamientos, no siempre son reales, ¿sí? Este tipo de pensamientos aparecen en nuestra mente, probablemente la tarea de reportarte a Hacienda parezca todavía peor y es más estresante y abrumadora. A veces cuando nos lleva un requerimiento, nos llega una invitación al fisco y todo eso, ya pensamos que nos van a meter a la cárcel, nos van a multar o nos llega la demanda de divorcio, me van a dejar en la calle, esto, lo otro, todavía ni nos sentamos a conciliar, todavía ni nos sentamos a ver de qué se trata, pero ya se acabó el mundo, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Levanten la mano, o sea, aquí sí quiero que participen todos. Ana, ¿qué ves? Abre tu micrófono, una mujer. Yo tengo una pacientita que es sorda. No sé, no. Miriam, ¿qué ves? Celos de una mujer o no. Bueno, Ah, ¿ok? no, ya. El cuerpo Miriam, ¿qué ves? desnudo. Un cuerpo desnudo de desnudo. mujer. Un cuerpo desnudo. Miriam, Una mujer. Creo que es lo hay primero una sí joven que nos que se me acompaña que se ocurre. llama Jacqueline. ¿Qué ves? Jacqueline, ¿qué Sí, ves? profe. Un cuerpo femenino. Un cuerpo femenino. Beggy, Vero, Ángela, Un Jenny, cuerpo de mujer desnudo. un cuerpo de mujer desnudo. Ada, todas Ah, participen. puede ser también un muñeco. Está mirando Dos, para abajo. gracias. Una mujer desnuda. Dos bailarines de frente. Ah, también. ¿Eh? Están así. Oh, Están con las manos así. claro. Exacto, muy bien. ¿Se fijan cómo no es lo que vemos, lo que olemos, no siempre es la realidad, sino lo que traemos en la mente? Por eso es que se dice que mis pensamientos generan mi realidad, ¿de acuerdo? Entonces, no siempre mi pensamiento es correcto. Los pensamientos funcionan como un sistema de alarma, ¿sí? Es una suma a nuestro sistema de estrés, a ese sistema nervioso central. Podríamos decir que los pensamientos funcionan como una alarma extremadamente afectiva, un radar de amenazas que analiza de manera interrumpida nuestro entorno y lo que ocurre. Todo lo que se registra se compara con experiencias previas. Fíjense bien, experiencias previas o asociaciones. Si existe alguna conexión o un recuerdo de malestar previo, se activa esta alarma. Ejemplos, como cuando voy a pasar por un lugar solo y oscuro. ¿Qué te genera? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Miedo. 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 Todo puede pasar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el marido no llega y llega borracho, oliendo alcohol? ¿Qué es lo primero que piensas? En una reunión. Que Ay, sí, qué bueno. Cuando llegó al día siguiente, La Lo orquí. todo puede pasar, ¿verdad? Cuando te hablan de la escuela, Preocupación. Sí. preocupación. Y todavía no sabemos si me debo preocupar o no. Ya no sabemos si me debo enojar o no con el marido. Igual llegó al día siguiente con olor a borracho y sucede que por ahí lo detuvieron en un retén, estuvo encarcelado y el que estaba ahí al lado se vocarió delante de él y ya lo culpamos, ¿verdad? Bueno, pues puede ser, hay que revisar, ¿no?
Entonces, todo esto son pensamientos que generan este tipo de cosas. Entonces, existen trampas de los pensamientos que nos impiden ver objetivamente las situaciones. Tiene algo de verdad, pero no son unidimensionales, torcidos o generalizados, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a analizar qué tipo de pensamiento estoy generando, si decido creerlo o no, si este pensamiento me genera una emoción que me va a causar una sintomatología en el desequilibrio de mi vida. Entonces, hay que revisar exactamente si quiero o no quiero. Ahora, también, si tengo ganas de sufrir, pues decir, yo quiero pensar mal del marido, pues deja sufrir un ratito, ¿no? Andabas con otra, te gastaste el dinero con otra. Pero estar bien consciente que lo estoy haciendo por molestar o porque me quiero divertir un rato, ¿no? Pero sí, revisar qué es lo que quiero pensar, que sea lo más apegado a tu realidad. No necesariamente tiene que ser real todo lo que piensas, ¿sí? Ok. Pensar con los sentimientos. Esto es algo que hacemos muy común, que lo que siento es lo que pienso, cuando debería pensar, debería identificar lo que siento para poder generar un pensamiento inteligente. Pensar con los sentimientos, en realidad lo que hacemos es cuando me dominan pensamientos negativos. Siento un malestar y pienso en automático. Si siento así, es así. El leer los pensamientos del otro, pensar que el otro está enojado cuando realmente está preocupado y no está enojado conmigo, ¿sí? ¿Crees que alguien piensa u opina de cierta forma sin que esa persona lo haya dicho? ¿Cuántas veces nos hemos enterado de cosas que decimos que no supimos que decimos? Que te dices, wow, qué sorprendente, ¿no? Y me enojo inmediatamente porque ya no dije eso, ¿no? Y a mí cuando me cuentan estas historias digo, ¿en serio? No manches, ¿a quién se lo dije? ¿Cómo se lo dije? ¿Cuándo se lo dije? ¿Qué dijiste que dije? Yo, ¿qué dijiste que dije? Entonces, generar esta empatía de poder identificar si yo lo ocasioné o no. No enojarme con la persona que me lo está compartiendo, sino tratar de investigar dónde nació y por qué nació. Porque probablemente la persona que corrió este rumor pues está triste o está enojada o no sé qué tenga en su pensamiento, ¿no? Acuérdese que cada historia, cada persona tiene una historia detrás, entonces no sabemos qué está sucediendo, ¿sí? Y estos pensamientos también nos permiten sobrevivir, ¿sí? ¿Cómo sobrevivir? ¿Han escuchado del sexto sentido de la mujer? Ujú, sí. ¿Verdad? Pues es que lo tenemos más desarrollada la hipersensibilidad que los hombres, ¿no? Pero esta hipersensibilidad nos permite determinar este sexto sentido que nos permite ser más sensibles y no es que exista, sino que tenemos el tercer ojo más abierto que el de los hombres, ¿no? Ok, fíjense bien, aquí está cómo se generan los pensamientos. Las emociones nacen de un pensamiento generado de un evento del contexto del individuo. Sucede el evento. En automático, ay caray, ahí está. En automático hay una valoración. Estoy hablando del área biológica, ¿sí? Del proceso del cerebro. Existe un evento, la valoración, inmediatamente mi cerebro, mi pensamiento va a realizar una calificación neurofisiológica, comportamental, cognitiva y después acciona. Esta valoración generalmente es un pensamiento. Y lo que tenemos que valorar es qué estoy sintiendo. Tengo que valorar qué estoy sintiendo en ese evento para generar un pensamiento que genere esta valoración biológica, comportamental, cognitiva, para poder accionar de mejor manera. Y generalmente esta valoración es un pensamiento cuando debería ser una valoración emocional. ¿Qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo? Y una vez que determine qué estoy sintiendo, entonces voy a generar este pensamiento que me permita realizar todo el proceso siguiente, ¿sí?
Y esto se genera o se va desarrollando con la práctica diaria de mindfulness, de yoga, de tai chi, que son los ejercicios más recomendados para este tipo de acciones, ¿sí? Entonces está el evento, hay una valoración, y la acción, cuando debería ser primero la emoción, luego el pensamiento. Muy bien, trastorno desafiante negativista, lesiones físicas o verbales hacia sí mismos o a otras personas, destrucción propia o ajena. ¿Qué pasa cuando a veces la tóxica se enoja y le avienta hasta el anillo de compromiso, ¿no? ¡Ay, llévate esto, aviéntala! Destrucción propia o ajena. Ya después dices, ching, el anillo valía un montón, ¿para qué se lo daba, no? Bueno, pisar los derechos de los demás, ¿sí? No reconocerlos. Se da, por ejemplo, aquí en México con las personas, las que trabajan en casas, que nos ayudan con la limpieza, luego las contratamos. Tengo yo una compañerita que hace una casa, luego la señora le dice, tienes que quedar. Pero así con ese no le dice, oye, ¿te puedes quedar hoy? O sea, la de la limpieza tiene sus hijos, hay que pasar por sus hijos, o sea, tiene compromisos, ¿no? Pues no, nada más mandan y ni les interesa, ¿verdad? Se niega a cumplir con peticiones o reglas, culpa a otras personas de errores o malas conductas, aquí es donde decimos la culpa es de todos menos mía, hacer enojar o molesta intencionalmente, y se caracteriza muchísimo por la presencia de comportamientos difíciles, agresivos o antisociales, ¿no? Esto es un adulto desafiante negativista y da miedo. Ok, impulsividad. Responde antes de que terminen de formularle la pregunta. No espera su turno. Interrumpa o se entromete en conversaciones o actividades de otros. Hay que ser capaces de identificar. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta ir al banco ni hacer trámites. Me desespera estar esperando turnos. Entonces mando a una persona mejor. Yo no, o sea, ¿cuánto me cobras por ir, no? Entonces, no, o sea, la verdad es que prefiero no estar en esas cosas. Impulsividad, baja tolerancia a la frustración o respuestas de ira. Como es lógico, lo que suele pasar es que en cuanto más rápido y más impulsivo se actúe, más probable es que se equivoque o lo haga mal. Después tenemos el sentimiento de culpa porque nos gastamos toda la tarjeta de crédito, pero no siempre esta impulsividad tiene una expresión exterior, sino que hay personas que tienden a mantener este impulso guardado, que son las represión de la emoción, ¿sí? Pero el día que exploten, que Dios nos agarre confesados, ¿sale? Es cuando dicen, no, pues no quebra un plato, pero ¿qué tal quebró toda la vajilla? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué decido pensar contra qué decido sentir? ¿Qué quiero que sea mi sentimiento? ¿Un síntoma, un trastorno? ¿Y de dónde nace, no? La depresión nace de la tristeza, la ansiedad nace del miedo y el trastorno desafiante negativista nace de la frustración. Mientras sea una sintomatología, puede ser controlable. Cuando se vuelve un trastorno, hay que trabajar en él para que se convierta en un síntoma y después en un estilo de vida que te permita poder seleccionar lo que estás sintiendo para que tus pensamientos generen estrategias que no te causen esto. ¿Cuáles pueden ser las dificultades a la hora de diagnosticar un TDAH? ¿Qué comorbilidad tiene o si es otro tipo de trastorno? ¿De qué pruebas disponemos para evaluar? ¿Es genética o es ambiente? Pero también tenemos ventajas, no todo es negativo. Las emociones, la mente, el cuerpo, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, como ustedes pueden ver, todo está conectado. Por eso yo les digo, el cuerpo, la persona es cuerpo, mente y espíritu, porque todo es parte de un cerebro, de esa sinapsis cerebral, ¿sí? Entonces tenemos el cuerpo, tenemos la mente, tenemos el espíritu. Y todo está conectado con las emociones. Emociones y pensamientos generan un mejor
pensamiento que nos permite ejecutar mejor y que afecta a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrinólogo y nuestro sistema inmunológico. Generalmente cuando estoy triste, mi sistema inmunológico baja, mi sistema nervioso se altera y el que está más complicado y que es el último que se puede alterar es el sistema endocrino cuando ya es crónico. ¿Sí? Aceptación y reconocimiento de que existe, reconocer que algo está sucediendo, entender que no es un estado que se va a quitar como un resfrío, aprender todo lo que podamos y admitir que el TDAH o que los trastornos de salud mental es la causa de muchos problemas y desafíos en mi vida y que me tengo que poner a desarrollar la inteligencia emocional, tenga o no tenga TDAH. Tenga 6 años o tenga 80, nunca es tarde para desarrollar la inteligencia emocional. Lo diagnostica un equipo multidisciplinario y el tratamiento es multimodal. ¿Qué quiere decir? Que el equipo multidisciplinario es de varios profesionales y que el tratamiento multimodal va a tener que tocar varias áreas de mi vida, la personal, la profesional, la social y la familiar, ¿sí? La salud mental es un estilo de vida que tiene características, experiencias vitales, sectores, que el entorno, los factores de riesgos y la genética tienen que ver con todo lo que estoy sintiendo. Despertar la atención en nuestra respiración. Yoga, meditación, tai chi, ejercicio es la mejor medicina para cualquier persona. Al final, la psicología, la pedagogía y las ciencias se unen para una neuroeducación en todos tus contextos. Así que pensar con el corazón o sentir con el pensamiento es la mejor decisión que tú puedes tomar. Janet, ¿no me pasé de tiempo? Un poquito, pero creo que vale la pena, ¿no? Todo lo que hemos escuchado. Y bueno, yo de repente, ¿qué